pero queda hay veces todo opacado por tanto brillo de luces de comercio, y la verdadera luz como que se apaga. La acción de Dios no se detiene en la historia, y Dios actúa a través de los medios que los hombres no pueden manejar. Una estrella, ¿no? Muy probablemente alguien en Jerusalén vio esa estrella y no entendió qué pasaba. Solamente otros que Dios sí quería que lo entendieran fueron los que siguieron esa señal. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Bien saben ustedes que es un podcast dirigido a que conozcamos nuestra fe y de igual manera podamos vivirla de forma coherente en nuestra cotidianidad. Nos acercamos al tiempo de Adviento y es importante que aprovechemos este tiempo litúrgico, la apertura de este nuevo año litúrgico, gestando, por decirlo así, como Nuestra Señora lo hizo, a Jesús en nuestro interior. Y para esto la Iglesia renueva, crea las condiciones para que estas gracias propias de esos misterios de la vida de nuestro Señor, es decir, todo lo que antecede a su nacimiento, también se dé en nuestra vida. Y vamos a meditar, porque es un podcast, casi que un podcast meditación. Vamos a meditar cómo en este periodo de Adviento nuestro Señor va preparando su aparecimiento en la historia como el Mesías, el Redentor, enfrentando la conspiración, es decir, ese mal que quiere evitar que la luz del bien irradie la humanidad. Es ese niño que viene siendo profetizado por toda la antigüedad en muchísimos profetas menores y mayores, y es un niño que repercute a lo largo de toda la humanidad, y por eso nos estamos preparando, porque es una venida también escatológica. De ello vamos a profundizar. Pero hablando de profetas, estamos hablando también de la Sagrada Escritura, y por eso hemos querido que el hermano Gabriel nos acompañe el día de hoy para hacer esta meditación al respecto del Adviento y dentro de este prisma de la persecución del Mesías, ¿no? Salve María, Padre Mario, salve María, hermano Alfonso, a todos los que nos acompañan. Pues muy importante el tema que ustedes eligieron, porque llega el mes de diciembre y en el mundo entero son las luces, la alegría, son los villancicos. Aquí en América Latina son comidas deliciosas, lógico también en el mundo anglosajón, pero hay veces todo opacado por tanto brillo de luces de comercio, y la verdadera luz como que se apaga. Y es la luz que es nuestro Señor que nos trae esa fiesta, que la Iglesia nos da un periodo litúrgico para prepararnos, que es el periodo del Adviento que está por comenzar. ¿Qué significa eso? Ese niño Jesús, ¿cómo vino? ¿Por qué vino? La Iglesia nos va haciendo crecer y acompañarlo. Las mismas gracias que la providencia dio en el momento del nacimiento, en el tiempo litúrgico, nos lo enseñaba Monseñor John Cla, que es el Adviento, las mismas gracias la Iglesia las dispensa. Y por eso es tan importante la preparación. Y preparación a un Jesucristo que nace en medio de una conspiración, como usted dijo, en medio de una persecución. No se quería ni siquiera que naciese. Se asfixiaba el bien. Estaba todo reducido. El templo estaba tomado, estaba asaltado por un falso culto, por sacerdotes que tenían objetivos distintos a la gloria de Dios y que incluso ya tenían cultos idolátricos. Nos lo dicen los profetas. Ezequiel, habla el profeta Ezequiel que ya eran cultos a animales, a reptiles. Hace poco hubo una excavación, no era el templo de Jerusalén, pero era un templo en el desierto del Negev, que después del Éxodo, empezó el judaísmo ya de la sinagoga, y en una de las fortalezas del Negev encuentran un lugar de culto. Y espántese ustedes lo siguiente, lo que había allí. Hoy en día se habla como la libertad de usar tóxicos, ¿no? Usar droga. Bueno, para uso ritual en ese mundo judío encontraron marihuana. No puede ser. Estaba ya petrificada en ese templo, no el de Jerusalén, pero ese templo del Negev, de la fortaleza del Negev. Eran rituales con droga. Sale en el Jerusalem Post, que saca muchos artículos de arqueología, a los que nos gusta el tema bíblico, Claro.
tratamos de acompañar. Usted mire Qué cosa horrorosa, ¿no? horrorosa. Ya había en el interior una infiltración. Y a pesar de la infiltración y de la imposibilidad de que el Mesías naciese, viniese a la faz de la tierra, lógico, es el plan de Dios que pasa por encima de todo esto. Pero hay momentos en los cuales que la conspiración humana es tan grande que uno lo ve prácticamente imposible. Y uno dirá, bueno, pero ¿de dónde sacan ustedes eso? Que no estaban queriendo el nacimiento del Mesías, no estaba el pueblo esperando hace centenas de años de que viniera el Mesías, el esperado de las naciones, las profecías de Isaías, las profecías ya de Moisés que están en el Génesis anunciando el que portará la vara del gobierno. O sea, desde ahí comienza el anuncio profético y no estaban ellos en esa expectación del nacimiento del Mesías. Pues los propios evangelios nos demuestran de que no era que estuviera a la expectación, estaban con miedo de que se realizase la profecía y que el Mesías viniese. Tomen el Evangelio de San Mateo, tomen el capítulo 2. De la nada aparecen unos reyes de Oriente. No son llamados personas del pueblo, no son llamados los sacerdotes del templo, no son llamadas las autoridades civiles, son llamados unos potentados de otras naciones, de pueblos lejanos, de manera misteriosa, a través de sueños, mensaje profético. Que no tenían las profecías. Que no tenían las profecías, que no hacían parte del pueblo siquiera, y son ellos los que vienen a buscar al Mesías, y son ellos los que dan el anuncio de que van a ser el rey de Israel. ¿Y cómo reacciona la ciudad de Jerusalén? Capítulo 2, versículo 3 de San Mateo. Herodes, que es el rey, con toda la ciudad de Jerusalén, el verbo que utiliza, una de las traducciones es se turbó. Sí. Turbación, no se alegró, no se emocionó. Sí, ellos deberían estar esperando al Mesías y es toda la reacción contraria, ¿no? Digamos, él era ¿de dónde? Él no era romano. Herodes, pero ahí está el punto. Herodes no era romano tampoco, era peor, era idumeo. Él era de la raza de Saúl, era un usurpador. Pero lo que denota extrañeza es la ciudad de Jerusalén. Exactamente. Y después, él mismo hacía la parodia de ser judío, porque era el rey de los judíos, por más que lo hubieran colocado los romanos y por más de que fuera idumeo, él había reconstruido el templo. Justamente fue él quien reconstruyó el templo. Y él hablaba de que homenajeaba a Dios. Había una falsedad allí. Se turbó, la ciudad se turbó porque en el fondo está todo también. Está todo también en la mediocridad, en el pecado, en el comercio, en el vicio, en la mentira. Nació el Mesías. No puede ser. Sí, Ahí se ve todo. cómo es tan actual, ¿no? Ahí se ve cómo es tan actual porque hoy en día se puede tener la misma tentación, por decirlo así. Porque claro, alguien que ve este podcast dice, bueno, sí, pero ¿a mí de qué me sirve saber eso? Mire que el demonio en el momento, o sea, hoy en día, así como Dios quiere dar las gracias para preparar a la gente para la Navidad, en la época también Dios las estaba dando y hay una tentación propia para que la gente se desvíe de esas gracias. Sabiendo esto, nos preparamos para las gracias que Dios nos quiere dar en esta Navidad. Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar igual, ¿no? Nos turbamos. Para quien se acomodó, cómo incomoda el plan de Dios, ¿no? Porque justamente ese establishment, esa estabilidad del mundo, esa ambigüedad, sí, entre el bien y el mal, y de repente llega Dios que irrumpe con su luz, incomoda. Porque saben que cuando llega el justo, que cuando llega el inocente, que cuando llega aquel que es el incorruptible, se acabó aquello y se tiene que adecuar a la exigencia de Dios. Entonces, un Mesías que esperamos quiméricamente, hipotéticamente perfecto, pero llegó y se va a meter con mi vida, me va a hacer cambiar. Eso es lo que ese pueblo no quiso aceptar. Se turba y con él toda Jerusalén. Y es increíble, si usted se detiene en la lectura del Evangelio, cómo va haciendo un paralelo. Esa turbación se compara ¿a qué? A los magos que se les pierde la estrella. Sí. Porque no podía aparecer, porque si no los otros la iban a seguir. Es solo cuando se van que vuelve a aparecer la estrella. Y cuando vuelve a aparecer la estrella, se alegraron enormemente. Los unos se entristecieron, los paganos se alegraron. No, y cómo las señales de Dios son para aquellos que tienen fe, no para aquel que tiene esa disposición de espíritu para creer, porque pueden ser señales y cualquiera podría decir, no, es
dar una excusa científica, tal vez, porque el mundo siempre busca una razón y que no esté relacionado con una razón teológica. Ellos sí tenían esa disposición. Jerusalén, que era el pueblo que Dios le confía la revelación, ya habían perdido Impresionante. su Además fe. que esa señal era una estrella, ¿no? Muy probablemente alguien en Jerusalén vio esa estrella y no entendió qué pasaba y la señal pasó. Solamente otros que Dios sí quería que lo entendieran, pues fueron los que siguieron esa señal. Y ahí está la alegría de la turbación. Y tanto lo sabían que se reunieron los sabios. Sí. ¿Dónde va a pasar eso? Mm. Concluyeron, como sucedió realmente, va a ser en Belén, la ciudad del pan. Ahora eso es increíble porque esos sabios son los sacerdotes y si ellos llegan a esa conclusión, deberían haber salido corriendo a recibir el Mesías, ¿no? Ellos eran los que deberían mantener encendida esa llama del adviento, de la espera, del anhelo. Y nada, ellos sabían que Herodes... Lo dice, es muy bien señalado porque el Evangelio no se refiere a los sacerdotes. Aquí los protagonistas solamente es Herodes, los magos, la población. Está tan alejado del sacerdocio, de la piedad, de la verdadera devoción, que ni siquiera aparece en la narración. Y ni siquiera se interesa, porque cuando reúnen los sabios tenía que haber sacerdotes, escribas, fariseos, que eran además los observantes. Ellos no se interesaron. Ellos sabían, no necesitaban la estrella. Y si había un anuncio, además por los tiempos, sabía que los tiempos se habían acercado, estaba dado todo. Ellos podrían haberse dirigido, no tuvieron interés. Y en las propias profecías estaba también la venida de los reyes, ¿no? Además, pero con todos dromedarios de Madián, decía incluso el origen, era solo ver que se cumplía completamente la profecía, pero eran tan ajenos que no quería que se cumpliera la profecía y que quería quedar solamente en un ritualismo que producía intereses particulares. Es lo que sucede cuando no hay verdadera fe y cuando la persona se desvía del objetivo que Dios le dio con su propia vocación. Pero continúa el texto del Evangelio de San Mateo. Mire que estamos apenas en el versículo 3 del capítulo 2, está empezando la historia. ¿Cómo actúa Dios? ¿Dónde está el profeta? ¿Cuál va a ser cómo va a ser el aviso? ¿Cómo se van a dar cómo se da la victoria de Dios? La victoria de Dios ya era María, que allí está ella y está José, por supuesto. Pero ¿cómo se manifiesta Dios? Se manifiesta a través de señales sobrenaturales. Y en eso hay que tener una fe muy grande, porque la acción de Dios no se detiene en la historia. Y Dios actúa a través de los medios que los hombres no pueden manejar. Y eso es algo a aquellos que quieren conspirar contra Dios y contra el bien, que los dejen seguros. Porque Dios a los suyos habla a través de sueños. Y de pronto esos suyos actúan y los malos no saben por qué están actuando así. Dios se está comunicando de una manera misteriosa para no ser manipulado por los hombres. Y a los magos les habló a través de sueños. Les habló a través de sueños y les dijo, no vuelvan a Herodes. Fueron avisados ellos de una manera misteriosa y fueron avisados por la estrella. Y de pronto esa estrella no era vista por todos, era vista por las almas inocentes y las almas abiertas a Dios y a lo maravilloso. Entonces usted ve que el escenario de la nacida de nuestro Señor es grandioso, pero es también deja perplejo porque es muy difícil ya ese nacimiento. Ya está siendo perseguido antes de nacer. Y María y José, pues también están siendo perseguidos. Y tal vez una de las razones del nacimiento en el pesebre, no había lugar para ellos en la ciudad, pero de pronto no había lugar porque no podían estar en medio del mal. Era una escena tan grandiosa que tenía que estar por fuera, no había condiciones no solamente materiales ni morales, sino que no había condiciones de que eso se diera a los ojos de un pueblo que ya estaba corrompido en su religión. Tenía que estar en un lugar misterioso, elegido por Dios, que es justamente la gruta de Belén. Ahora, como el ver toda esta historia desde este aspecto nos habla a nosotros, por ejemplo, en el periodo de Adviento, que es el inicio propiamente del año litúrgico, aprovechar para hacer estos ejercicios de estos 40 días. ¿Qué tan sensible soy para escuchar la voz de Dios? ¿Tengo la sensibilidad de los magos?
¿Tengo la postura de Herodes o tengo esa sabiduría mundana que me acomodo en una interpretación de lo que es Dios según el mundo contemporáneo y que me imposibilita aprender a escuchar la voluntad de Dios en mi propia vida? Es interesante que la propia liturgia nos va llevando, viendo esta historia, meditando esto, a ir llevando a nuestra existencia esta realidad. ¿Qué tan sensible soy a la voluntad de Dios, a las señales de O Dios? tengo una espiritualidad superficial. Espiritualidad superficial característica a los protestantes. Están allí ¿por qué? Porque hay un ritmo, hay una música, hay unas luces, hay un griterío, y hay veces se da también en templos católicos lo mismo. Es una espiritualidad superficial, solamente sensible a emociones, no tiene realmente la profundidad. La persona no tiene que estar permanentemente excitado, como quien estuviera en un partido de fútbol que tiene que el partido además escuchar la radio, porque si no tiene y tiene que poner la música, el griterío. No, la religión es algo mucho más grande y que se abre sobre todo cuando la persona tiene la disposición de meditar profundamente en los misterios de la fe. Justamente Ahí, perdón, Sebre, por favor. no es justamente esa tentación, ¿no? De cuando estoy delante de Dios, poner la atención en sí mismo y no en Dios. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Y me olvido de lo más importante que es Él. El culto es a Él, no es a nosotros mismos. Exactamente, no es una forma de satisfacerme, es una forma de satisfacer a Dios. Sí. No, y solo el hecho en la oración de uno, ¿no? Cuando uno se pone delante del Santísimo, ¿voy a hablar o voy a escuchar? Nuestra Señora, cuando ella estaba en esa oración sumisa, es decir, a lo que Dios quiera iluminar, ahí es que llega el Arcángel San Gabriel. Y es quien impone, por decirlo así, el tema de conversación entre ellos dos, que iba a ser pues propiamente la gestación del Mesías. Pero meditar todo esto le ayudaba a uno a abrir los ojos y decir, bueno, a estas alturas, abriendo este nuevo año litúrgico, ya se está cerrando uno, empiezo otro. Es una nueva esperanza de crecer más en esa comunicación con Dios, pero siempre desde una perspectiva combativa, porque uno ve que eso es lo que nos trae nuestro Señor. Alerta, la atención. De hecho, hay un sacramento que es el sacramento de la confirmación que nos hace guerreros de nuestro Señor Jesucristo. Por algo será. Pero ya nace el niño Dios en un cuadro terriblemente complicado. Así es. ¿Y cómo reaccionan entonces los malos? Porque no les da tiempo, no logran llegar. El niño nace, los magos lo adoran, le dan los regalos y no fue un minuto. Ellos se quedaron allí, reposaron en ese lugar, entregaron los regalos, hablaron con San José, veneraron a la Virgen Santísima, lógicamente vieron la grandeza de ella. Los pastores se acercaron, Nuestra Señora hizo apostolado con los pastorcitos. Eso fue un periodo de tiempo importante y el mal no pudo enterarse ni pudo retenerlo y se le escapó de las manos. Y no solamente se escapó el niño con la Virgen y San José, sino también los magos, avisados en sueños, dieron un rodeo y regresaron por otro lado. ¿Qué hace el mal cuando se da cuenta que hay una superioridad del bien? Es una característica de la historia, siempre. ¿Qué hace el mal? Versículo 16 del capítulo 2 de San Mateo. Se enfureció extraordinariamente. Interesante. Esa la definición, uno tiene que, y después uno empezar a comentar en la lengua original, Claro. en griego. ¿Por qué? Porque fue burlado. Claro. Ese burlado que utiliza el Evangelio de San Mateo es el mismo burlado de la burla que hicieron a nuestro Señor Jesucristo en la pasión, aquellos que lo bofetearon, aquellos que lo ridicularizaron. El mismo verbo en griego, burlar. La reacción de la mansedumbre de nuestro Señor, la reacción iracunda del intemperante de Herodes. Se enfureció extraordinariamente y no entendió, él no pudo gobernar a Dios. Él no pudo gobernar los acontecimientos. ¿Y la furia lo llevó a qué? A descargar su odio sobre aquello que podía. Y eran los santos inocentes. Eran los hijos de las mujeres de aquel tiempo, de menos de 2 años. Él decide matarlos a todos, que es una prefigura, es un crimen que prefigura el aborto. Es la matanza de los inocentes. Mata a todos estos niños. Y hay algunos que lo minimizan, que dicen no, que no podían ser muchos, no fueron muchísimos, Sí. fueron centenas de niños, además eran un mundo en el cual no había control de la natalidad,
las familias tenían muchos hijos y descarga la ira, sobre todo ¿por qué? En el fondo era el miedo de que naciera un niño que le hiciera sombra. Miren a dónde llega la envidia y la comparación. No podía existir algo que le hiciera sombra. Y viene esa gran masacre. Pero el niño Jesús es salvo y huye. Él y San Juan Bautista, porque San Juan Bautista también estaba en esa franja etaria, ¿no? También. Él tenía que huir. Eso nos lo enseñó yo. Tenía que escapar en ese momento también. Porque el plan de Dios no iba a ser coartado por un Herodes cualquiera. ¿Y cómo huye? En sueños, San José. Viene también lo difícil de la vida de la Virgen. Ellos no sabían qué hacer. Y es en un sueño, y eso en un sueño repentino. Levántate. Está en el texto de San Mateo. Levántate, toma al niño y a su madre y huye. O sea, fue en medio de la noche. Él tuvo que obedecer la moción de la gracia, tuvo que tomar las cosas y partir a una aventura. Te imaginas lo que debe ser ir a Egipto hoy en día, desde Belén hasta Egipto, pasando el desierto del Sinaí, pasando Memphis y Pitón, que son las ciudades egipcias, llegando al O sea, pero literalmente es hacer el camino opuesto del pueblo elegido cuando sale de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Así es. Es el camino que hicieron José y sus hijos para llegar a José y sus hermanos. ¿Y qué? Hoy día hay una moda muy fuerte de minimizar el papel de cada uno de los miembros de la Sagrada Familia, sea de Nuestra Señora y del propio San José. Y usted ve que aquí el ángel no le habla a Nuestra Señora, le habla a San José. Y Nuestra Señora obedece la indicación de San José. La reina de los ángeles. Exactamente. Era humilde y obediente. Y tampoco, de pronto no entendía. Y seguramente no entendió. Ella estaba frente a circunstancias que la providencia le colocaba una dificultad y una adversidad. Y ella fue aceptando. Y por eso es que merece ser coronada como reina de todo lo creado, ¿no? Entonces parten en la huida. Entonces ahí también usted puede ver señales muy bonitas de lo que es la acción de Dios. Hay momentos en los cuales le pasa la zancadilla al mal. Cuando se escapan los Reyes Magos, se escapa el niño, se escapa de la Sagrada Familia. Ahora huye y se va a Egipto. Exactamente. Entonces uno diría, no, entonces siempre hay que huir. Y no es así. No. Mire, el siguiente paso, después de huir, ¿qué fue lo que sucedió? Vino el degollo de los inocentes, pasa el tiempo, muere Herodes, y otra vez se aparece durante sueños a José, el ángel del Señor, y le dice lo mismo: levántate, toma el niño y a su madre, que ya murió Herodes, y vuelve a la tierra de Israel. Pero ya habrá pasado que un par de años o un poco más, tal vez. Tiempo, yo no sabría decir exactamente, hay todo tipo de especulaciones al respecto. Ana Catalina de Emmerich dice que cuando nuestro Señor estaba entrando a Egipto, que Egipto fue un pueblo que estuvo relacionado con el plan de la redención. El pueblo de Israel se multiplica, crece, es en Egipto, ¿no? Ellos tuvieron la invitación de, además del conocimiento que Dios le había dado por vocación, pues también ya conocer la revelación, porque el pueblo de Israel crece en medio de Egipto. Pero era un pueblo que ya se había desviado totalmente por el paganismo, y que cuando nuestro Señor estaba entrando en Egipto, las imágenes de todos esos dioses paganos iban cayendo prostrados en tierra ante la llegada del niño Dios, que una cosa que ellos no se explicaban, obviamente, pero Ana Catalina de Emmerich en sus visiones lo manifiesta, ¿no? Como nuestro Señor ya iba mostrando que ese mundo estable, porque Egipto era la estabilidad mundana de la época, pues no, era la estabilidad de nuestro Señor. Que eso es muy importante porque tiene un sentido el por qué fue a Egipto. No fue solamente porque había un plan de Dios, él tenía que hacer algo allá, exorcizar el paganismo, exorcizar y enfrentar quién sabe qué quistes de pecados que allí se habían anidado. Él tuvo un papel, imagine la Virgen, San José y el niño allí, tuvieron un papel fundamental, que queda en la sombra del misterio, porque hay muchas cosas que sabremos en el reino de los cielos o sabremos en la tierra cuando Dios nuestro Señor nos lo revele. Pero ellos huyen y regresan. Cuando regresan, llegan entonces a vivir ¿en dónde? En Judea, seguramente, era lo normal. Además, nuestro Señor era
propiamente de la estirpe, de los que tenían de Judá, la estirpe de Judá. Pero resulta que estaba dividido en varias zonas de influencia, en pequeños reinos, habían subdividido los romanos. Y en Judea estaba Arquelao. Y Arquelao era peor que Herodes, el hijo del otro Herodes. Entonces nuestro Señor se va a un lugar y se esconde en un lugar donde tiene una vida oculta. Y la vida oculta en Nazaret tiene un sentido importante que veremos en unos instantes. Gracias a tu generosidad, este apostolado digital sigue llevando luz, formación y esperanza a miles de almas. Cada donación, grande o pequeña, nos permite continuar nuestra misión evangelizadora con total entrega. Gracias por ser parte activa de esta obra. Que la Virgen te recompense abundantemente, interceda y te bendiga en cada paso de tu vida. Seguimos unidos en oración y misión. Y continuamos con esta meditación, que es literalmente una meditación en preparación para la Navidad, sobre algo que nos dejó pensando antes del corte, es cómo Dios pide todo, ¿no? Que Dios a veces pide una victoria, a veces Dios pide que uno se esconda, a veces Dios pide que uno aguante, a veces Dios pide... Como la Sagrada Familia vivió todo eso que Dios le pidió y lo vivieron con una fidelidad tan grande, ¿no? Mostrando, como dando ejemplo, pues realmente es muy impresionante y muy preparatorio para uno, ¿no? Para su vida. Si uno todo ese camino de la vida lo hiciera tal cual como ellos lo hicieron, pues por gracia de Dios, porque es el que da la gracia, realmente ahí está la santidad, ¿no? Conformidad con la voluntad de Dios. Así es muy importante para no tener una visión unilateral de las cosas de Dios. Porque a veces uno ve en la espiritualidad que se queda solamente con una visión unilateral. Es como agarrar un pájaro y cortarle un ala. Entonces le deja el ala que Jesús escondió, que Jesús huyó, que Jesús escapó. Está mutilado porque no fue solamente eso. Que Jesús colocó la otra mejilla, no fue solamente eso. Hay momentos y está la totalidad de Dios en todo el comportamiento, en toda la acción de Él cuando vino a la tierra y por lo tanto de su cuerpo místico que somos nosotros. Hubo momentos en los cuales huyó, se ocultó, pero otros momentos en los cuales avanzó y es lo que vamos a ver ahora. Interesante considerar también el papel de Nuestra Señora en todo esto, ¿no? Porque como decían los padres de la Iglesia, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron, pero fue una virgen la que consigue realmente de Dios hacer con que esa realidad metafísica, que era el plan de la redención, el Mesías que se encarna, llegase realmente a ejecutarse en el plano físico. Como Monseñor Juan le gustaba muchísimo toda esa teoría de esas almas que desean y por su deseo arrancan de Dios, por decirlo así, con su oración y su súplica, que se realice determinada profecía, determinada dirección que Dios quiere dar. Y dentro de ese cuadro, Nuestro Señor aparece también, pues, hace poquito se veía la liturgia cuando Nuestro Señor miraba, unos estaban admirando el templo, ¿no? Y la belleza del templo y los exvotos, y Nuestro Señor en medio de los comentarios bonitos sobre el templo, suelta un comentario durísimo. Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. No hace ningún elogio. Nada. Y era como los judíos habían direccionado su fe al templo. O sea, porque está el templo, ya tenemos todo y no hay que hacer más. Y ese templo muchas veces en nuestra vida puede ser simbolizado con una interpretación de nuestra fe. Por ejemplo, el templo de hoy, esa seguridad en la fe y que no tengo que hacer más, la misericordia. Entonces, qué linda que es la misericordia de Dios, qué estupenda, y porque Dios, la misericordia, y de repente también dónde está ese lado justo de nuestro Señor que viene a ser el príncipe de la paz que anuncia el profeta Isaías, y más tarde el príncipe de la paz dice: no vengo a traer la paz sino la espada. La flexibilidad en la fe es fundamental. Flexible a aquello que Dios quiere de cada uno en cada momento. Y es variable, no hay un
un vector permanente. Es variable como cualquier vida humana. Está todo muy bien, de pronto se enfermó. Está todo muy mal, de pronto se mejoró. Está todo, no hay. Yo solo quiero la pobreza y Dios lo llama a ser una autoridad. Todo depende del deseo y del designio de Dios. Y la Navidad nos enseña justamente cómo Él va cumpliendo los deseos. Tiene que huir y huye, se tiene que esconder y se esconde, tiene que tener una vida oculta en Nazaret, que ahí fue donde formó a la Virgen. Exacto. Porque Él tampoco fue que se ocultaron y ya. Estuvo formando a Nuestra Señora para el papel que ella iba a tener como madre de la iglesia, como asociada a la redención de nuestro Señor Jesucristo, el gran papel de María formada directamente por nuestro Señor, así como San José en Nazaret. ¿Y por qué Nazaret? ¿Por qué en Galilea? Bueno, era un territorio donde estaba el otro hijo de Herodes Agripa, que estaba allí en una ciudad cercana a Nazaret. Nazaret es una ciudad secundaria, pero la capital de Galilea de la época se llamaba Séfaris. Séfaris quedaba a 5 o 6 kilómetros de Nazaret. Y era una ciudad importante, una ciudad hecha en piedra, con columnatas, con calles asfaltadas en piedra, ciudad grandiosa, una ciudad rica, en la punta de un árbol, parecía un nido. Y Séfaris, en la punta de una montaña, ¿dice? Sí. No, sí, de una montaña, pero digo, sí. En la punta de una montaña. Y cerca había otra ciudad que era propiamente el Palacio Real de Herodes, que es Masada, que tiene todo papel en la historia porque fue la última resistencia. Sí, exactamente. Jerusalén. Entonces ese era tenido como la madriguera de Herodes. Y Séfaris, la palabra significa pájaro, era el nido. Y a los de Séfaris se les decía pájaros. Y ahí se entiende un texto de la Escritura que es poco comprensible. Cuando alguien le dice, Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y nuestro Señor le dice, es en San Mateo 8:20 y en San Lucas 9:58, las aves tienen sus nidos y los zorros sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. Estaba haciendo una referencia, de pronto era una persona de Séfaris, estaba haciendo una referencia a la Galilea y él califica a Herodes de zorro. Y bueno, en otro momento también lo llama zorro, decide ese zorro cuando él quería hablar con nuestro Señor, que nuestro Señor nunca aceptó, ni siquiera en la pasión. Que le iba a matar, ¿no? Que los fariseos le dicen, huyen porque Herodes estaba buscando para matarte. Y díganle a ese zorro que hoy hago milagros, mañana curo y después, porque no queda bien que un profeta muera fuera de Jerusalén. Exactamente. Y él iba a morir en Jerusalén, no en la tierra de Herodes. Él iba a decidir, porque él mismo, Dios decide justamente aquello que es su plan y aquello que es su obra. Y cuando se refiere a Herodes y aquí entonces vemos una característica de nuestro Señor. Nuestro Señor estaba ridicularizando a Herodes. Porque el zorro es astuto, pero el pueblo judío era tenido como un animal vil, como un animal cobarde, al lado del león, al lado de otros animales. El zorro era un animal despreciable. Entonces podía jugar con la ambigüedad, astuto pero despreciable, y lo colocaba en su lugar y lo despreció. Mira, nuestro Señor en un momento determinado, coloca las personas en su lugar. Y perdón, pero los fariseos tenían a Herodes en un punto muy alto, ¿no? Porque ellos habían entregado propiamente el pueblo a toda esa dominación romana, también en cuanto a religión. Ellos ya habían vendido, por decirlo así, todo el plan mesiánico porque se habían acomodado a esa figura de Herodes. Y nuestro Señor está como que purificando en ellos, pues dando la opción de que se abran a la gracia de esa concepción mundana, de que no es Herodes, no está por encima de él. Y por interés personal. Hay que entender que los fariseos, ellos surgen en el enfrentamiento contra el desvío religioso. Son perseguidos. Al final terminan venciendo. Y cuando vencen se acomodan. Y se acomodan al mundanismo. Y dejan la fidelidad religiosa solamente como una apariencia y son gente muy interesada. Hay gente que tiene mucho objetivo material y solamente una figura y una fachada y una apariencia de religiosidad. Y ellos dominaban en el mundo religioso, sobre todo en la clase media y en el pueblo, y los que dominaban en la clase alta, que era probablemente el culto religioso, eran los saduceos, llenos de desvíos, incluso por ciertos sentidos hasta peores, no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían.
está entonces el templo tomado por las varias corrientes, eran todas corrientes desviadas. Nuestro Señor está oculto. Oculto, decíamos, Señor John, de los ocultos, de aquello que lo querían perseguir. Y uno imaginaría, bueno, entonces va a quedarse oculto ahí para que no pase nada y para que su madre sea protegida y para que José pueda cumplir el papel de pater familia y un modelo de lo que debe ser la familia. Mas en un momento determinado él quiebra eso. Y él escapa cuando van en peregrinación, ya llega a lo que se concibe como la edad de la independencia religiosa de un judío a los 12 años, y es la pérdida y el hallazgo del Señor en el templo. De un momento a otro Dios cambia la regla, sale de estar oculto y se coloca en el centro de la infiltración religiosa, confundiendo, interrogando y en el fondo anunciando. Ellos tenían que preguntar, estaba en el fondo anunciando que llegó el Mesías. La discusión era sobre el punto, estamos en el tiempo del Mesías. Y esta gente quedó interrogada, quedó perpleja, mas no dieron el paso de reconocer que ese niño era extraordinario y que posiblemente era el mismo Mesías. Ellos no eran capaces de dar ese salto, de imaginar un Mesías poderoso a que fuera un Mesías niño. Ellos no podían entender eso y por eso no lo terminan reconociendo. Nuestro Señor vuelve a la vida oculta. Pero inicia la vida pública. ¿De qué manera? Inicia una vida pública a través de la oración, del ayuno, de la penitencia, del enfrentamiento al demonio y del enfrentamiento a los hombres. Porque inicia su vida pública con la expulsión de los vendedores en el templo, que es otra cosa que deshace la imagen de Jesucristo solamente ternura, solamente que se deja bofetear, solamente, que es una deformación. El Señor es completo, tiene la virtud de la prudencia, pero tiene también la virtud de la fortaleza. A él no le falta ninguna de las virtudes ni cardinales ni teologales. Y él manifiesta, cuando uno se detiene en la lectura de la Escritura, cada una de estas virtudes. El inicio de su vida pública, yendo al templo, volcando las mesas de los mercaderes y expulsándolos, que es la primera expulsión, porque la segunda expulsión será al final de su vida pública, que ya va a dar inicio a su pasión. Eso se da al final del Domingo de Ramos. Hay un aspecto interesante que justamente por la concepción desviada de la vida oculta, se desvía la concepción de la fortaleza. Porque la gente dice, no, una vida oculta, muy probablemente en esa vida oculta él cultivaba la vida interior de la Sagrada Familia, la formaba y tal. Si la persona no es una visión, ¿cómo explicarlo? No es una visión deturpada solo de un lado, sino de los dos lados. La vida oculta es una vida interior, de preparación, bien llevada, va a dar en la virtud de la fortaleza bien practicada. Así es, si la suma. Exactamente. Si la gente hoy en día tiene esa visión deturpada de la vida interior, de una piedad sentimental, de una piedad interesada en el fondo, ahí evidentemente no va a entender cuál es la virtud de la fortaleza y no va a entender todo eso. Mire que en la espiritualidad católica hay una enseñanza que es muy importante. Dentro de todas las labores del ser humano, la menos salte, la que menos cansa, es la labor material del hombre. Es la que menos cansa. Total. Más difícil, la labor intelectual. Tiene un valor mucho mayor y es mucho más compleja. No que ser materialista, lo que vale es el músculo, no, lo que vale es el cerebro. Pero hay un tercer nivel mucho más alto que es la vida más difícil, la vida espiritual. La vida espiritual es exigente. La vida espiritual hace pasar por tribulaciones, por dificultades y es grandioso. Esa vida oculta estaba llena de pruebas como la que tuvo la Virgen cuando el niño se perdió, sin decirle una palabra. Ellos fueron colocados a prueba por el propio Dios nuestro Señor. Y pensaba María, ¿no será que ya lo capturaron para la pasión que ella proféticamente conocía? Entonces esa vida espiritual, esa formación espiritual es muy alta y hay que aprovechar el Adviento, donde los países que tienen la novena de Navidad, las meditaciones de la novena de Navidad tradicional que se reza en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, son meditaciones muy lindas, sobre todo la meditación del día, son muy profundas esas meditaciones, justamente al respecto de todos esos aspectos
de la vida de nuestro Señor, de la vida oculta, de la espiritualidad de María, del papel de San José, de la persecución que ellos sufrieron, de la formación que le estaba dando a lo que era la vida doméstica y de la preparación en función del cumplimiento de una misión. Todo esto está en vista del cumplimiento de una misión que era la redención y por tanto la victoria final de Dios en la tierra a partir de la pasión y muerte, resurrección de nuestro Señor. Por eso es muy importante aprovechar el Adviento justamente para incentivar en el alma y ejercitando, ¿sí? Porque propiamente ese ejercicio de trascendencia que cansa tanto para quien no está habituado a eso, hay que irlo trabajando con ese segundo grado de la oración, que es la meditación. Cualquiera podría decir, bueno, pero ustedes ya están hablando de la pérdida del hallazgo y si nos íbamos a quedar en el Adviento. Pues sí, justamente la meditación, en ese aspecto de la persecución, uno va volando como que en esos panoramas espirituales y de ahí es que uno puede ir comprendiendo la acción de Dios en el alma, porque Nuestra Señora y el propio nuestro Señor San José no fueron de victoria en victoria. ¿Cuántas situaciones de adversidad, cuántas situaciones de una incógnita de cuál era realmente el plan de Dios? Solo Nuestra Señora, que tenía a su Hijo, que era la sabiduría eterna y encarnada, y no sabía hablar. O sea, Porque es importante, estamos en función del Adviento, pero el Adviento no solamente que nació en el pesebre, el Adviento es que vino, pero ¿cómo vino y a qué vino? Entonces el Adviento nos tiene que preparar a que Él nace, pero Él nace con una misión y con un papel que Él desarrolló. Claro, mencionamos ahorita la pasión, la muerte, la resurrección, la redención, pero la formación que Él hizo de su iglesia y de sus discípulos y de sus apóstoles, cómo los formó a través de los milagros, a través de la predicación, a través de la doctrina, a través del ejemplo, a través de las parábolas, pero en un crescendo, y eso es también muy importante. Si usted se detiene en la lectura de los evangelios, usted va a ver la diferencia de Jesucristo de su primer año de vida pública al segundo año y al tercer año. Y era una especie de conflicto y él fue en exigencia. Es una cosa que Monseñor Yo nos enseñaba en el apostolado que él hacía, que él tomaba eso exactamente de nuestro Señor. Dice, para hacer apostolado hay que acercarse a la persona, hacerse amigo, estar allí y coger su ritmo. Y cuando cogió el ritmo, empezar a acelerar el ritmo. Suavemente, poquito a poquito, pero cuando menos piensa está el otro corriendo detrás. Nuestro Señor Jesucristo es exactamente eso. Él se acerca, acaricia a los niños, tiene esa ternura, tiene la predicación del Sermón de la Montaña, aquello que el doctor Plinio decía que estaba seguro que los pajaritos paraban en el aire escuchando la predicación de bienaventurados los puros porque verán a Dios, bienaventurados los mansos porque ellos serán la tierra. Era tan grande, tan lindo, multiplicando los panes y todo el mundo decía, ese es el profeta que el mundo necesita. O llegó un momento determinado donde la predicación se comenzó a colocar dura. sí, claro. Se comenzó a poner difícil. Después de la multiplicación de los panes. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, contrariar así. estaba pidiendo un acto y sin explicar. Era hasta un acto de canibalismo entonces. Y dicen, es increíble, en San Juan capítulo 6, versículo 60, nuestro Señor les dice, duras estas palabras. Duras esta doctrina, dicen ellos, los que están escuchando, es muy duro lo que les están Eran diciendo. discípulos. Eran discípulos. ¿Sabe que fue causa de conversión de este pastor protestante, Scott Hahn? Que él le empezaron a pedir en su iglesia que hiciese una interpretación sobre todo sobre la liturgia. Y él empezó a estudiar en la Sagrada Escritura la liturgia y lo importante de encontrarse en la cena. Pero él llega a este versículo y dice, el que no come mi carne no bebe mi sangre. Y él llega a una conclusión. Nuestro Señor siempre que hablaba en parábolas, terminaba explicándola. Y aquí Él no explica. Y si no explica es porque no hay que explicar. Es porque es carne y es sangre y hay que comerla. Y Él dijo, ¡ish! Entonces lo que dicen los católicos es verdad. La presencia real. La presencia de la Eucaristía. Y ahí fue que Él decidió irse a una misa. Él dice, yo no voy a participar de ese rito herético, pero voy a ver. Y se fue con la Biblia
Y cuando entra el padre y empieza a rezar la misa, él dice, pues esto es genial. Es toda la Sagrada Escritura. Y no solo el Evangelio, sino el Antiguo Testamento también, está todo. Antiguo Testamento, Evangelio y Apocalipsis. Y muchos dijeron, dura esta doctrina, y se fueron. ¿Y cómo se comportan estas? No. Justo era eso, ¿no? Él cobra, ¿no? Y si ustedes también me van a abandonar. Voltea a los apóstoles y Impresionante. ustedes no se van tan, no me van a abandonar, no es en sentido de lamento. Y ustedes no se van tan bien, o sea, váyase. Se lo reta. No, los reta, los echa, a ver si se quieren quedar. Así es, y eso es muy importante que todos lo entendamos porque la vida del católico pasa por eso. Hay momentos donde la doctrina católica, hay momentos donde la exigencia de la práctica, como que le dice a uno, si no le gusta, váyase. ¿Sabes esa docilidad de propio tiempo litúrgico y cómo la iglesia es sabia y el alma tiene que estar dispuesta a esa acción del Espíritu Santo? Que el propio Adviento, que es un periodo de preparación, por lo tanto, un periodo de penitencia, por eso el Padre usa los ornamentos morados. Contemplan el tercer domingo de Adviento, es un domingo gaudete, como que, bueno, en medio de toda esta penitencia también debe haber una alegría, porque al final de cuentas está llegando el Mesías, se está encarnando, es ese juego de estar súper dispuesto a la acción de la gracia, a veces abandono, a veces prueba, a veces consolación. No es el mero sentimentalismo que usted mencionaba al inicio del podcast, pero tampoco es solo la vida ascética, entonces si viene una gracia y una sensibilidad la tengo que rechazar. No, es esa docilidad a la acción de la gracia, como se manifiesta el Espíritu Santo. Vean que nuestro Señor lo acusaban de comelón y bebedor, porque iba a banquete, el Bautista nunca, pero nuestro Señor mucho, y aparece en muchos banquetes, en casa de fariseos, sobre todo en Betania, sobre todo en la casa de Lázaro en Jerusalén. O sea, es esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó tanto el doctor Primo John, que no es un Jesucristo mutilado de ninguna manera, sino que es un Jesucristo completo. Un Jesucristo que después de eso, San Pedro, después de vosotros no os vais, y San Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y todavía nuestro Señor va más allá. No os escogí a vosotros. Y sin embargo, en vuestro medio hay un diablo. Usted imagínese, ellos están yendo ¿y cuál es el diablo? Es la vida espiritual y la formación de la manera como nuestro Señor preparó y formó su iglesia. Y por eso la iglesia lo forma a nosotros con los tiempos litúrgicos de igual manera. Nos pide ese tiempo de penitencia que es el tiempo de Adviento, ese tiempo de reflexión, ese tiempo también de alegría, ese tiempo de gloria, porque ustedes ven que después del Adviento viene esa gran fiesta que es el nacimiento del Señor, la Natividad, que tiene octavos, ustedes nos sabrán explicar mucho mejor, toda esa que va, y viene la Epifanía, son ¿cuántas semanas? 2, casi 3 semanas de fiesta, sí. Pero ver cómo, bueno, nosotros, lo que usted mencionó en determinado momento, las novenas, no dejar perder ese periodo de Adviento, porque a veces nosotros por la novena y el ven y los villancicos, nos estamos antecediendo de alguna manera al tiempo litúrgico, que es ese tiempo de preparación, uno saber como que tener esta impostación del tiempo litúrgico, es muy importante, porque nos va a dar, este tiempo abre la puerta de nuestra relación con Dios a lo largo de todo el año litúrgico, de saber acompañar después a nuestro Señor en la pasión, de saberlo acompañar después en la resurrección. Esa docilidad a la gracia se prepara ahora. Pues padre, justamente ese aspecto escatológico, y es curioso porque la iglesia lo pone primero, ¿no? El Adviento comienza con 2 semanas contemplando la escatología, y después si viene el tiempo de alegría, que son las siguientes 2 semanas. Explíquele a la gente qué es la escatología. Es justamente es preparación de la segunda venida de nuestro Señor. Porque todas las lecturas de la liturgia de las horas, las lecturas de la misa, van pensando en el final, la segunda venida. Entonces, cómo la iglesia también es sabia y cómo divide los tiempos, y cualquiera comenzaría primero por la alegría, pero la iglesia justamente pone primero esa parte escatológica, y a partir del 16 ya comienza alegría. O sea, propiamente el término del tiempo ordinario, término del año litúrgico, que es la liturgia que a hoy que estamos grabando este podcast estamos escuchando, ya es escatológica, hablando del fin.
Y ese gemido, por decirlo así, de nuestro Señor que dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Para que no nos pase lo que les pasó a los de Jerusalén, que se turbaron, vino, llegó, qué miedo. Exactamente, en fin, cuando hay que hablar justamente de estos misterios del Apocalipsis, en fin, usted ve los ojos de susto, cierta temeridad. Un momento, es justamente lo que dice la Escritura. Alzaos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Pero entonces es una cosa importante, porque otra cosa que pasa es que la gente dice, a mí ya no me va a tocar eso. El fin del mundo viene después. Viene el fin del mundo de cada uno. Del fin del campo. Y eso lo vamos en el momento del juicio particular, vamos a tener esa prefigura del fin del mundo. O sea, olvídese, Mi mundo, ¿no? todo se acabó afuera y quedo yo. O todo quedó afuera y ya no quedo yo. Exacto. Seguro, cuando uno tiene que atender a una persona que percibe que realmente ya están los últimos momentos, usted percibe el fin del mundo en esa alma, ¿no? Uno llegaba y reflexionaba así. Tuve todo. Tuve carros, tuve casas, tuve un cargo súper importante, tuve familia, tuve felicidad. Estoy en una cama. Yo tengo que garantizar mi amistad con Dios. Porque de todo lo que tuve, ahora no tengo nada. Oh, qué misericordia que le pasa de eso. Sí, no, una visión. Porque hay gente que no cae en cuenta, No. ni estando en las últimas. Piensa que todavía va a haber otra oportunidad, que todavía... No, como dice el padre de D'Artagnan, contaba, él entró a un hospital y pasó él y escuchó un grito de una señora, ¡Padre! Claro, él dijo, esta señora necesita ayuda, debe estar en los últimos momentos, y ella empezó a gritarle que por favor le ayudara a hacer entender a Dios que ella era muy rica y no se podía morir ahora porque le faltaba aprovechar todo el dinero que había hecho a lo largo de su vida. Qué historia. Es vivir lejos de esta escatología, de esa segunda venida. Y por eso la Iglesia nos propone meditar justamente esto en este tiempo litúrgico del Adviento. Él vino, pero volverá. ¿Y cuál es la postura de uno delante de esa venida? Y va a venir para mí en el momento del juicio. Ahí yo estaré, Él va a estar solo conmigo. Y dice el doctor Plinio eso, ni siquiera Nuestra Señora va a estar fría, porque ya dejó en la justicia de su Hijo. Impresionante. Bueno, muy bien, yo creo que con esto son realmente algunos puntos para meditar y entrar en este tiempo litúrgico con ese ánimo, ¿sí? De impostar el espíritu a ese estado de espera, pero al mismo tiempo ese estado de alerta, ¿no? Porque es una lucha de bien y mal constante en la cual nos encontramos tanto en el mundo externo, pero en la lucha interna del alma. Y si no aprovechamos estos tiempos litúrgicos, pues nos puede coger esa segunda venida en una situación bastante embarazosa, o sea, complicada. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora por medio de una bendición que ese tiempo litúrgico lo vivamos al lado de ella, porque fue quien pudo acelerar, como dicen los padres de la Iglesia, la venida del Mesías. Los patriarcas lo esperaron, los profetas lo anunciaron, pero fue ella la que pudo traerlo, que ella nos traiga a nuestra alma durante este periodo de Adviento, nos prepare para ese advenimiento que ya vamos a contemplarlo después en otro podcast cuando hablemos propiamente de la Navidad. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.